Buenas noches, audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio aquí en tu canal de terror favorito, Punto Nemo. Comenzamos. No sé si debería contar esto. Durante muchos años me dio vergüenza hablar de lo que ocurrió en mi casa. No porque crea que la gente se vaya a reír de mí. A estas alturas ya soy una mujer mayor y aprendí que hay cosas que uno simplemente no puede explicar. Lo cuento porque mi hija nunca volvió a ser la misma. Y porque han pasado más de 20 años. Todavía hay noches en las que me despierto pensando que aquella cosa sigue buscándola. Mi nombre es Teresa. Todo ocurrió cuando mi hija tenía 22 años. Era una muchacha tranquila. Trabajaba durante todo el día y estudiaba por las tardes. Nunca había sido una persona problemática. Era alegre, tenía amigas, salía de vez en cuando y, como cualquier muchacha de su edad, alguna vez llegó a enamorarse. El chico se llamaba Mauricio. Yo nunca confié demasiado en él, no porque hubiera hecho algo malo enfrente de mí, simplemente había algo en su manera de mirar a mi hija que a mí no me gustaba. Era demasiado posesivo. Cuando ella quería terminar la relación, él siempre encontraba alguna manera de convencerla, hasta que finalmente mi hija decidió alejarse, y ahí comenzaron los problemas. Mauricio no aceptaba la separación. La llamaba constantemente, le mandaba mensajes. Aparecía cerca de su trabajo y mi hija comenzó a sentirse incómoda. Una noche me dijo, mamá, siento que algo malo me va a pasar. Yo le respondí que no tuviera miedo, que simplemente dejara de contestarle. Durante unas semanas todo pareció tranquilizarse, hasta que una madrugada mi hija despertó llorando. Me llamó desde su habitación. Mamá. Fui corriendo. Estaba sentada sobre la cama, pálida. Le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo que había soñado con Mauricio. Le pregunté qué había soñado. Ella no quiso contarme. Solo repetía, no quiero volver a verlo. La abracé y le dije que todo estaba bien. Pensé que simplemente estaba pasando por un momento difícil, pero durante los días siguientes comenzó a cambiar. Ella dejó de salir. Yo no quería comer con nosotros. Se encerraba durante horas. Y lo más extraño era que constantemente decía que sentía que alguien estaba dentro de la casa. Una tarde me preguntó, mamá, ¿tú escuchaste que alguien me llamó? Yo le dije que no. Me dijo, escuché mi nombre desde el pasillo. Pensé que quizá había sido su hermano, pero él estaba trabajando. Otra noche ocurrió algo parecido. Estábamos cenando cuando mi hija dejó caer el vaso. Se quedó mirando hacia la puerta. ¿Qué pasa? Le pregunté. Me respondió, está ahí. ¿Quién? Mauricio. Yo miré hacia la entrada y no había nadie. Le dije que estaba imaginando cosas, pero mi hija comenzó a llorar. Mamá, ¿no lo ves porque él no está ahí? No entendí qué quiso decir. Pasaron algunos días. Una mañana encontré a mi hija sentada en la cocina. No había dormido. Tenía los ojos cansados y me dijo, creo que Mauricio está haciendo algo. Le pregunté por qué pensaba eso. Entonces me contó que una amiga le había dicho que quizá alguien le había hecho algún tipo de trabajo. Yo no sabía qué pensar. Siempre había escuchado hablar de esas cosas, pero nunca les había prestado atención. Le dije, hija, no pienses en eso. Ella me miró y me dijo, mamá, yo tampoco lo quiero creer. Entonces sucedió algo que hizo que me comenzara a preocupar. Mi hija empezó a recibir llamadas desde un número desconocido. Nunca había nadie del otro lado, solo se escuchaba la respiración. Una noche contesté yo, bueno, silencio. ¿Quién habla? Y nada. Yo colgué. El teléfono volvió a sonar. Contesté nuevamente. Esta vez escuché una voz. Era la de un hombre. Solo dijo, ella sabe. Y colgó. Mi hija se quedó completamente pálida. Es Mauricio. Le pregunté cómo podía estar tan segura. Me respondió, porque él me dijo exactamente lo mismo.
Esa noche no pudimos dormir. Al día siguiente fuimos a hablar con una mujer mayor del pueblo. No voy a decir su nombre, pero ella era la conocida por saber de esas cosas. Le contamos lo que ocurría. La mujer escuchó en silencio. Después miró a mi hija. ¿Todavía sueñas con él? Y mi hija asintió con la cabeza. La mujer le preguntó, ¿y en tus sueños él te habla? Mi hija volvió a sentir con la cabeza. La mujer suspiró. Entonces, no estás soñando solamente con él. Yo sentí un escalofrío en ese momento. ¿Qué quiere decir? La mujer nos miró. Que hay personas que se aferran tanto a otra que terminan dejando una especie de miedo detrás de ellas. No nos dio instrucciones para hacer ningún ritual o algo por el estilo. Solo nos recomendó alejarnos completamente de Mauricio y buscar ayuda profesional si mi hija seguía sintiéndose en peligro. Eso hicimos, pero aquella noche ocurrió algo que todavía no puedo explicar. Mi hija estaba dormida, yo estaba en la sala. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Escuché pasos y venían del pasillo. Pensé que era mi hija. Me levanté. Hija, y no respondió. Los pasos continuaron. Entonces escuché una puerta abrirse. La habitación de mi hija. Corrí. Cuando entré, ella estaba dormida, profundamente dormida. Pero había algo sobre la cama, una fotografía. Yo la tomé. Era una fotografía de mi hija y Mauricio. Una fotografía que yo ya había visto años antes. Mi hija la había destruido después de terminar la relación. De eso yo estaba completamente segura. La había visto romperla, pero aquella fotografía estaba ahí, entera, intacta. Mi hija despertó y al verla comenzó a llorar. Mamá, ¿qué pasa? Señaló la fotografía. Él me la dejó. Sentí un frío terrible. ¿Quién? Mi hija comenzó a temblar. El hombre que viene cuando estoy dormida. Esa fue la primera vez que entendí que quizá el problema ya no era Mauricio. Era algo que mi hija estaba experimentado y que nosotros no comprendíamos. Buscamos ayuda. Hablamos con especialistas. Mi hija comenzó a recibir apoyo psicológico. Poco a poco fue restaurando su vida. Dejó de hablar con Mauricio, volvió a salir, regresó a sus estudios y pensé que todo había terminado. Hasta que una tarde Mauricio apareció frente a nuestra casa. No había llamado, no había enviado mensajes. Simplemente estaba parado frente a la puerta. Yo salí y le dije, ¿qué quieres? Me respondió, quiero hablar con ella. Le dije que no. Entonces sonrió. Ella va a volver. Sinceramente, si les confieso, sentí miedo, pero no dejé que lo notara. Le pedí que se fuera. Finalmente él se marchó. Mi hija nunca volvió a verlo. Pasaron los años, se casó, tuvo hijos, y durante mucho tiempo pensé en aquella historia que había quedado atrás. Pero hace algunos meses ocurrió algo. Estaba ordenando unas cajas antiguas. Encontré la misma fotografía, la misma que había aparecido aquella noche. La tenía guardada entre algunas cosas viejas. Me sorprendió. Pensé en tirarla, pero antes de hacerlo me di cuenta de algo. En la fotografía mi hija aparecía junto a Mauricio. Los dos estaban mirando hacia la cámara, pero detrás de ellos había una tercera persona, una mujer, parada a varios metros. No la reconocí. Llamé a mi hija y cuando la vio, se quedó completamente quieta. Mamá, ¿qué pasa? Ella estaba en mis sueños. Sentí un escalofrío. ¿Quién es? Mi hija negó con la cabeza. No lo sé. Entonces tomó la fotografía. La observó durante varios segundos y dijo algo que jamás olvidaré. Ahora entiendo por qué siempre estaba llorando. Le pregunté qué quería decir. Mi hija me miró. En mis sueños nunca estaba sola. Desde aquella tarde guardé la fotografía en una caja. No quiero volver a verla. No sé si aquello realmente fue un amarre o un trabajo. No sé si Mauricio le hizo algo. No sé si todo tuvo una explicación psicológica. Quizá algún día
La ciencia encuentra una explicación para cada una de estas cosas que vivimos. Eso espero. Pero hay algo que todavía me inquieta. Hace unas semanas mi hija vino a visitarme. Estábamos tomando café cuando me preguntó, mamá, ¿tienes todavía aquella fotografía? Le dije que sí, y ella me respondió, destrúyela. Le pregunté por qué. Mi hija miró hacia la ventana, porque anoche otra vez soñé con ella. Sentí un nudo en el estómago. ¿Con la mujer? Ella sintió con la cabeza. ¿Y qué te dijo? Mi hija tardó mucho en responder y finalmente susurró. Me dijo que ya no me necesita a mí. La miré. ¿Entonces a quién? Mi hija me sostuvo la mirada y dijo, a ti. Esa noche no dormí y desde entonces, cada cierto tiempo encuentro la fotografía en un lugar diferente de la casa. Aunque estoy segura de haberla guardado, por eso todavía la conservo. No porque quiera, sino porque tengo miedo de destruirla y hay algo que nunca le he contado a mi hija. La última vez que encontré la fotografía, la mujer que aparecía al fondo ya no estaba detrás de ellos. Ahora estaba mucho más cerca, justo detrás de mi hija, y estaba mirando directamente hacia la cámara, como si supiera que algún día yo también iba a mirar la fotografía.